Está ahora mismo grabando, ¿vale? Para que, si por lo que sea os tenéis que marchar y demás, esto se va a poner en la página web del Aula del Mar y lo podéis visualizar cuando queráis, ¿vale? Pues dicho esto, vamos a empezar por algo muy básico como es diferenciar entre el clima y el tiempo. El tiempo atmosférico es similar al humor con el que te levantas cada mañana. Algunos días pueden ser lluviosos, ventosos, muy cálidos o que haga mucho frío. Y el tiempo a su vez cambia con las estaciones y dentro de ellas. En primavera pues, habrá días más lluviosos y con más calor. En verano habrá días muy calurosos y poco lluviosos y en invierno días muy fríos. Dicho esto y esa diferenciación del tiempo, el clima se define como ese tipo de tiempo, es decir, de sol, de lluvia, viento, que predomina en un lugar a lo largo de los años. Si queremos saber el tipo de clima de un lugar, tenemos que estudiar y observar el tiempo que ha tenido ese lugar durante varios años. Hay varios tipos de clima, de zonas climáticas en el mundo, se dividen en seis principales. Por un lado están las zonas más frías, que son la zona polar y la subpolar, las que están en color azul. Las zonas en verde corresponden a las zonas climáticas templadas, mientras que las que están en color rojo, amarillo y naranja serían los climas más cálidos, que es el subtropical, el tropical y ecuatorial. Y vamos a hablar brevemente del clima que tenemos aquí en gran parte de la península ibérica, pero sobre todo aquí en Málaga, es el clima mediterráneo. Aunque se le llama Mediterráneo porque es el clima que predomina en todos los países de la cuenca del Mediterráneo, también es un clima que se da en otros lugares del mundo, como puede ser en California, en Estados Unidos, en determinadas zonas de Chile, en Ciudad del Cabo, en Sudáfrica o incluso en partes de Australia. Es un tipo de clima templado que se caracteriza porque tenemos pocas lluvias, es decir, llueve poquito, pero cuando llueve lo hace con gran intensidad, esas lluvias torrenciales que a veces ya sabemos aquí en Málaga que cuando cae una gota pues se lía a la de Dios, por decirlo de poquito de manera coloquial. Nuestros inviernos pues, suelen ser suavecitos, no suele hacer mucho frío, muy rara vez nieva, a excepción de las zonas montañosas, y finalmente pues tenemos unas primaveras calurosas y unos veranos aún más calurosos, ¿vale? Y este tipo de climas pues se da gracias a que tenemos una atmósfera, que la atmósfera es una capa de gas, de diferentes gases que se compone pues, de la siguiente manera. Los dos principales son el nitrógeno con un 78% y el oxígeno con un 21%, el oxígeno que necesitamos para respirar. Pero luego hay un 1% que los forman muchos gases, los más importantes son el vapor del agua y el dióxido de carbono, que son los llamados gases de efecto invernadero, que ahora pues lo veremos más detalladamente. La atmósfera permite que animales y plantas podamos respirar. Nos protege de las radiaciones procedentes del Sol y del espacio y además impide que se produzcan grandes diferencias de temperaturas entre la noche y el día. Esto se lleva a cabo por los gases de efecto invernadero, que son los que producen el llamado efecto invernadero. El efecto invernadero es el calentamiento natural de la Tierra, que son los gases invernaderos que presenta la atmósfera, retienen parte del calor del Sol y mantienen una temperatura apta para la vida. ¿Cuáles son los gases de efecto invernadero? Pues bueno, el más importante es el dióxido de carbono, que seguro a todos os suena. En segundo lugar estaría el metano y luego pues hay otros como el ozono, los halocarbonos y el óxido nitroso. ¿Cómo funciona el efecto invernadero? Pues bueno, la energía solar atraviesa la atmósfera, una parte es retenida por la superficie terrestre, pero otra parte es reflejada al espacio. ¿Qué es lo que hacen estos gases de efecto invernadero? Pues que parte de esa radiación reflejada la vuelven a retener y solamente una parte, una pequeña porción, sale al espacio. Esto mantiene la Tierra pues, calentita y que se pueda producir la vida. En un país como Júpiter o como Marte, en un principio no hay efecto invernadero y esos climas así tan extremos de mucho sol o de mucho frío, pues lo hacen lugares poco idóneos para que se desarrolle vida. Y ahora pues vamos a hablar un poquito sobre el cambio climático. El cambio climático es la variación global del clima de la Tierra y esta variación se da
por causas naturales y ahora también por la acción del hombre. Lo digo porque cambios climáticos no solamente que el que nos suena, sino que ha habido muchos cambios climáticos a lo largo de la historia de la Tierra. En este mapa que tenemos aquí, pues digamos que resumen millones de años en un solo gráfico y vemos la variación de cómo era la temperatura más o menor ahora mismo, ¿vale? Para que hagáis una idea, en las primeras edades de la Tierra, que corresponde al Cámbrico, al Pérmico o la edad de los dinosaurios, que es el Triásico, el Jurásico, el Cretácico, la temperatura era mucho mayor de la que hay actualmente, hasta 14 grados más. Estamos hablando que casquetes polares posiblemente no hubiera. Sería posiblemente una zona frondosa, lo que hoy conocemos como el Ártico o el Antártico, ¿vale? Que en su día, pues ya conocéis el territorio de la Pangea, los subcontinentes estaban más o menos juntos en esa época. Luego, con la extinción de los dinosaurios, ya en el Paleoceno, que empieza la evolución de los mamíferos, sigue habiendo temperaturas muy elevadas, pero ya poco a poco va disminuyendo. En el Plioceno ya va disminuyendo. En el Plioceno aparecen los primeros homínidos, el Australopithecus, por ejemplo, y ya en el Pleistoceno, alrededor de los 400.000 o 500.000, ya están los neandertales y aparecemos nosotros, el Homo sapiens. Fijaros que ahí la temperatura era menor que la que tenemos actualmente, lo que se conoce como la edad de hielo, ¿vale? Y ya a partir de los 15.000 años, la Tierra otra vez empezó a calentarse y en el 10.000 se empezó a mantener constante la temperatura. Hasta los últimos 50, 70 años, que la cosa empieza a subir. Aquí no se ve muy bien, pero si yo cojo la última parte del gráfico y yo la presento aquí, los últimos 2019 años, pues se ve con más claridad. En rojo vemos es la Edad Media, corresponde a la Media y se corresponde también, se le llama un periodo medieval cálido porque hacía un poco más calor de lo que hace actualmente o aproximadamente. Luego, en la Edad Moderna hubo lo que se llama una pequeña edad de hielo, las temperaturas bajaron un poquito, pero fijaros, a final del siglo XIX se inventa la máquina de vapor, ¿vale? Para que la máquina de vapor funcionara se utilizaba sobre todo carbón, ya empiezan a consumirse ya empiezan a utilizarse los combustibles fósiles, ¿vale? Como el carbón, luego más tarde el petróleo. ¿Y qué es lo que ocurre a partir de ahí? Pues como se ve ahí, las temperaturas empiezan a subir drásticamente, ¿vale? A lo largo, bueno, en 1950, por fin, un científico habla sobre la emergencia climática. Se habla de un cambio climático que está ocurriendo y que no parece ser dado por causas naturales, sino que lo estamos produciendo nosotros, debido a esta quema de combustibles fósiles que está produciendo la emisión de gases de efecto invernadero, lo que hemos hablado antes, en la atmósfera. Claro, este cambio climático provocado por el hombre también se le conoce como el calentamiento global, que lo que produce, si hay más gases de efecto invernadero a la atmósfera de lo que corresponde, el efecto invernadero va a ser más eficiente, se va a retener más calor y por lo tanto las temperaturas van a subir. ¿Qué actividades humanas producen emisiones de gases de efecto invernadero? Pues bueno, en este gráfico se muestran algunas de las más importantes. La más importante es el transporte privado, el transporte público. Luego está pues, las emisiones que producimos desde casa, desde los edificios. En tercer lugar estaría la agricultura por el uso de pesticidas. En cuarto lugar estaría las emisiones que producen las industrias, el suministro de energía y de producción. Y luego en el gráfico están los residuos, es decir, la basura que se lleva a los vertederos y que se descompone, eso produce gases y además también o se descompone o se quema y esa quema, ese humo también va a la atmósfera. Aún así, en este gráfico hay una actividad que no se ha nombrado, pero la voy a poner aparte, que es la ganadería, concretamente la ganadería intensiva. Somos millones de personas en la Tierra y esas personas pues quieren tener su plato de carne o su plato de pescado en la mesa. Para ello se tienen que cultivar, en el caso de los peces o pues criar de manera masiva este tipo de animales para que los podamos comer. Para que os hagáis una idea de la cantidad de animales de granja que hay, en este gráfico, si cogiéramos todas las aves de la Tierra,
solo un 30% serían aves salvajes y el 70% restante serían pollos o otras aves de corral. Eso en aves. Si ya hablamos de todos los animales en general, un 3% únicamente serían animales salvajes, un 30% serían humanos y un 67% sería ganado. ¿Qué causa, por qué el ganado produce emisiones de gases de efecto invernadero? Bueno, por un lado, para alimentar ese ganado hay que talar bosques, árboles, para cultivar pues plantas que no son para alimentarnos a nosotros, sino para alimentar al ganado, ¿vale? Y luego, algunos de estos animales, como pueden ser las vacas, son rumiantes, su sistema digestivo diferente al nuestro. Al digerir el alimento van a producir metano que tienen que expulsar, ya sea por la boca o por el ano, ¿vale? Y eso es metano, que es un gas de efecto invernadero que va ahí a la atmósfera, ¿vale? ¿Hay alguien que tiene el micrófono activo? ¿Lo puede, por favor, bajar? ¿Vale? Gracias. Y bueno, vamos a continuar. Vale, ahora vamos a hablar un poquito de los efectos del cambio climático. El más común de eso es que aumentan las temperaturas de la Tierra y por lo tanto también va a aumentar la temperatura del agua. ¿Esto qué va a provocar? Pues bueno, si aumentan las temperaturas, por ejemplo, los glaciares van a ir derritiéndose poco a poco. Ahí se ven varias imágenes para que veáis cómo estaba el Ártico en los años 90 y cómo lo está en el 2003. Se ha ido poco a poco haciendo más pequeño. Claro, toda esa agua que se ha derretido va al mar, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Pues esos glaciares tienen toneladas y toneladas de agua dulce. Si esos glaciares se derrite, esa agua va al mar y por lo tanto va a hacer que suba el nivel del mar. Dentro de nuestro lugar, bueno, en Málaga, pues bueno, estamos en la zona mediterránea y salió un informe de la IUCN y de otras entidades alertando que nuestro agua se está calentando un 20% más rápido que otros mares y océanos y está provocando un aumento de la temperatura de más de 2 grados. Si aumenta la temperatura y también aumenta el nivel del mar, pues podemos decir, bueno, si aumenta el nivel del mar 1 metro, no creo que pase nada, ¿no? Pues mira, os voy a mostrar un mapa. Esto es un escenario de cómo sería la ciudad de Málaga si subiera el nivel del mar solamente 1 metro. Toda la zona costera estaría inundada. La playa de la Misericordia, la Malagueta, las playas del Palo, de Pedregalejo y bueno, y todo el puerto. Lo veis ahí, está completamente inundado y parte del valle del Guadalhorce. Si ya lo aumentamos un poquito más 3 metros, pues la cosa aún empeora. El valle del Guadalhorce, que sería prácticamente pues, un delta, una lagunita, ¿vale? Que es algo serio que puede pasar si sigue aumentando el nivel del mar tal como está ocurriendo. Otros efectos que tiene el cambio climático es un aumento de los eventos climáticos extremos. Las oleadas de calor van a ser más intensas y van a durar más. Los periodos de sequía van a ser más largos. Y va a llover cada vez menos, pero cuando llueve será de agua tan torrenciales que puede provocar inundaciones. Y luego ya pues, algunos de estos eventos pues ya lo estamos viendo. Por ejemplo, os pongo el ejemplo de la granizada en Málaga que hubo unos años, que no se recordaba algo igual en décadas. O por ejemplo, otros eventos climáticos extremos, como pueden ser huracanes o tornados, que es algo que nos suena pues de allí, de Estados Unidos, de los americanos, pero es algo que ha pasado aquí y que puede llegar a pasar con más frecuencia. Esta imagen que tengo aquí de un tornado no está sacado de un pueblo de Estados Unidos, esto es Campillo en el 2019, ¿vale? Un tornado que, gracias a Dios, pues no causó ninguna pérdida humana, pero sí que hubo daños materiales en temas de ganadería. Y luego algunos a lo mejor recuerdan, en 2009 se formó un tornado en el polígono de San Andrés que se llevó entre otros, que sí que ahí hubo heridos porque ocurrió en toda la ciudad y la estación de autobuses se la llevó por los aires. Problema de estos tornados pues eran de intensidad bajita, ¿vale? Los tornados se clasifican en categoría 0 a 6 según su intensidad o peligrosidad. Estos tornados eran bajos de intensidad, pero el cambio climático puede provocar que este tipo de tornados, de eventos, sean cada vez más frecuentes y sean más peligrosos. Y nuestra infraestructura, nuestras casas, no están la mayoría adaptadas para poder
digamos, aguantar este tipo de eventos. Por lo que si se diera caso de tornado de gran intensidad, pudieran provocar pues, destrozos en las casas y pérdidas humanas considerables. Más cositas. Pues uno de los otros de los efectos de del cambio climático es que acidifica los océanos, es decir, que baja su pH, se hacen más ácidos. ¿Cómo ocurre la acidificación de los océanos? Pues bueno, en un principio el agua de manera natural captura carbono, que es un gas de efecto invernadero. Podéis pensar, bueno, si lo coge de la atmósfera y lo captura mejor porque está reduciendo el CO2. En parte sí, pero si coge más de la cuenta también ocurre otras cosas. Por ejemplo, las moléculas de dióxido de carbono van a reaccionar con las moléculas de agua y van a formar lo que es el ácido carbono y también moléculas de hidrógeno sueltas que van a estar libres en el agua. Pues estas moléculas, estos iones de hidrógeno, van a reaccionar con los iones carbonato, que es otra molécula que está de vía libre en el mar, y van a formar los iones bicarbonato, acidificando el pH. Pero ¿qué ocurre? Bueno, algunos animales que viven en pH neutro no podrían tolerar niveles de pH tan bajos, pero sobre todo se van a ver afectadas los corales y las conchas. Las conchas me refiero a todos los bivalvos, a los gasterópodos, a moluscos, animales que tienen una concha, ¿vale? ¿Por qué? Porque estas conchas, las estructuras de coralinas están formadas de carbonato cálcico. Y para poder ellos formar ese esqueleto, necesitan de los iones carbonato que están libres en el agua. Si esos iones carbonatos se unen con los iones de hidrógeno provocados por la reacción del CO2 con el agua, va a hacer que haya menos iones carbonatos disponibles. Por lo tanto, le va a ser a estos animales más difícil poder crear su estructura calcáreas. ¿Qué va a ocurrir? Pues en coral estamos hablando de hábitats de muchos animales. Los moluscos son presas de muchos animales también. Si estos animales mueren, van a acabar muriendo pues toda la cadena trófica. Si un pedestal se cae, van todos atrás, como la pieza de dominó. Otros efectos que tiene el cambio climático, pues cambios en el comportamiento de las especies. Algunas especies el cambio climático le va a afectar positivamente, o sea, le va a venir bien que haga más calorcito, pero a otras muchas especies no. Y cuando le afecta negativamente pueden ocurrir dos cosas. Que les afecte de manera directa, es decir, con cambios en su comportamiento, como pueden ser las migraciones, animales que migraban ya no van a migrar, animales que hibernaban a lo mejor ya no necesitan hibernar. En algunas va a disminuir el éxito reproductivo. Y en el caso de afectarles de manera indirecta, pues se refiere a las alteraciones, como pueden ser alteraciones depredador-presa, o entre competidores o de hospedador-parásito. Este tipo de interacciones pues, pueden cambiar y pueden afectar por una de las partes. ¿Todo esto en qué se resume? En un impacto en la supervivencia de las especies, y que en el caso de especies muy especializadas, como puede ser un lince ibérico o una nácara, que lo vamos a ver ahora, pues que tiene una distribución tan limitada y son tan especialistas, le va a ser más difícil adaptarse al nuevo cambio y muchas de ellas van a empezar a extinguirse. Otro cambio, vamos a poner algunos ejemplos de cambio de comportamiento. En este caso es positivo, que son, por ejemplo, nuevas zonas de anidamiento de tortugas marinas. La que se ve en la foto es una tortuga boba, es una especie de tortuga marina ampliamente distribuida por todos los mares y océanos. Es el tipo de tortuga más común que tenemos en el Mediterráneo y es desde el aula del mar por la que más incidencias causa y que nos entra más en el CREMA, que es nuestro centro de rescate y de rehabilitación. Pues bien, esta tortuga suele poner sus nidos, anida en playas de climas, digamos, más cálidos. En el Mediterráneo suele anidar en el Mediterráneo más oriental o en el Mediterráneo central, pero muy rara vez, alguna en el Levante, en Valencia, se han dado casos, o en Almería, pero es muy raro porque aquí en el mar de Alborán, que es la zona del Mediterráneo más occidental, el agüita es más fresquita. ¿Vale? Pues, ¿qué ocurrió? Pues en el 2020, a lo mejor alguna de vosotros, si sois de aquí de Málaga, os acordáis, ocurrió un hecho insólito, que es que una hembra de tortuga boba decidió poner su nido, su puesta, en Los Boliches, que es una playa de Fuengirola muy concurrida.
es el primer registro de un nido de esta especie tan al oeste del Mediterráneo, lo que nos da a decir, lo que nos da a entender de que estos animales, estas aguas que eran más frías, pues ahora como están más calentitas, las ven ahora zonas idóneas para poner sus huevos. Si tenéis curiosidad en cómo acabó esta historia, la tortuga, bueno, se decidió intervenir en el nido porque los huevos estaban en una zona peligrosa, era una zona muy turística y estaba muy cerca del agua y había peligro de que se inundara el nido. Entonces se decidió sacar a los huevos, se llevaron a la playa de Cabo Pino, que es una zona más protegida, y otra parte de huevos se llevó a un zoológico, al Biopar en Fuengirola, para control. Y bueno, esos huevos, los que estaban en Cabo Pinos, pues se hizo una vigilancia, lo hicimos entre la Aula del Mar y otras entidades, una vigilancia a las 24 horas hasta que nacieron las tortugas. Nacieron, de hecho, el 80% de las tortugas nacieron con vida y perfectamente. Estas tortugas se decidieron llevar al CESMA, que es un centro de rescate allí en Cádiz, y cuando tuvieron un año de vida se volvieron a liberar a la playa donde nacieron. ¿Vale? Pues bueno, otros cambios que sobre la especie, pues la aparición de enfermedades emergentes, lo que hemos dicho, esos cambios de hospedador parásito, ¿vale? Esto que veis aquí, este molusco, es una gran nacra del Mediterráneo, ¿vale? Es un bivalvo, para que nos entendamos, imaginaros un mejillón de 1 metro de longitud, un mejillón gigante, ¿vale? Es una especie endémica del Mediterráneo, solamente la tenemos en nuestro mar, ¿vale? Y además está asociada a las praderas de Posidonia oceánica. Se considera un bioindicador, un bioindicador, es decir, que en zonas donde esta especie está presente suelen ser zonas que están libres de contaminación y son lugares limpios. Pues, ¿qué ocurrió hace unos años? Que de repente empezaron a morir masivamente. El 90% de las poblaciones de nácrea desaparecieron del Mediterráneo y actualmente se considera que está en peligro crítico de extinción. Es una especie abundante a peligro crítico. No se sabía qué pasaba hasta que por fin se descubrió un patógeno, un parásito, concretamente un protozoo, que era la que se la estaba matando. Y haciendo estudios sobre este parásito en laboratorio, pues se descubrió que se desarrollaba mejor en aguas cálidas que en aguas más frías, que es lo que parecía parar al parásito. Lo que nos da a entender que efectivamente nuestros mares se están calentando y esto ha provocado que este parásito, que antes estaban pues más restringido, pues acabara colonizando todos los mares y acabando con la población de esta especie protegida. También, pues algo que seguro que os suena más de una, pues son las medusas, sobre todo en verano, pues siempre, pues bueno, a la gente pues les molesta, cuando va a la playa se encuentran muchas medusas, hoy cada vez más medusas, ¿por qué hay más medusas? ¿Vale? Pues bueno, las medusas también, su reproducción va por periodos, cada 5 años aproximadamente ocurre lo que se le llama un bloom de medusas, es decir, que se reproducen en masa, ¿de acuerdo? O en muchísima cantidad, y por las corrientes o las mareas, estas masas de medusas pueden acabar en la playa y bueno, pues vemos fotografías como las que se ve ahí, de una fotografía creo que del año pasado, pues toda la playa llena de medusas, concretamente de la especie Pelagia noctiluca, que es la medusita moradita que veis ahí, en la que causa más incidentes de picadura en las playas, pero su picadura, pues no registra, salvo porque ser muy dolorosa, no resiste de gravedad, ¿vale? ¿Por qué se están reproduciendo las medusas tanto? Pues bueno, hay muchos parámetros que lo explican, muchas hipótesis, pero una cosa que se tiene clara es que el aumento de la temperatura del agua provoca que se activen las gónadas de estos animales y que se produzcan en mayor cantidad. Por lo tanto, otra vez estamos hablando de consecuencias posibles del cambio climático, es que haya un aumento cada vez más de la medusa y nos tendremos que acostumbrar a su presencia todos los veranos, aunque no solamente aparecen en verano, aparecen durante toda la época del año. Y ya como dato curioso, esa imagen de medusa que se ve en el centro, que es la medusa gigante, la Rhizostoma luteum, es una medusa que antes aparecía únicamente en los meses de primavera, pasaba desapercibida porque la gente normalmente solamente va a las playas en verano, no en primavera o en invierno, y una medusa que llama la atención por su gran tamaño. Estamos hablando de un animal que puede llegar a pesar 40 kilos, el diámetro de lo que es la umbrela del cuerpo
llegar al metro de diámetro y sus tentáculos medir varios metros de longitud. Claro, la gente las ve en la playa y se asusta, porque cree, madre, si las pequeñas me provocan ese dolor, como me pique eso, acabo muerto, acabo en parcemasa. Pues no, esta medusa, su picadura es muy leve, ¿vale? Y además se ven muy bien. Por lo tanto, aquí, aunque no tenga nada que ver con las charlas, si veis una medusa de este tipo, no la sacáis del agua, porque mucha gente las sacaba y las mataba, ¿vale? Está en su hábitat natural, simplemente dejarla tranquila, y si el animal pues vara solo y muere de manera natural, pues morirá de manera natural, y si no, pues ya seguirá su camino y ya está. Vale, pues otros problemas, el calentamiento del mar provoca lo que se llama la tropicalización de los océanos. Concretamente, el mar de Alborán se está tropicalizando, es decir, porque su temperatura está aumentando. ¿Esto qué es lo que provoca? Pues puede provocar la colonización de otros animales que provienen de aguas más cálidas. Os voy a poner un ejemplo de estas dos especies, es el pez globo y el pez escorpión. Son animales del Mar Rojo, ¿vale? Son animales de aguas tropicales. En el caso del pez escorpión es un animal además muy venenoso que puede provocar la muerte, ¿vale? Pues estos animales han colonizado el Mediterráneo. Están en todo el Mediterráneo oriental. Se considera una plaga muy importante porque además son especies muy voraces que se lo comen todo, tampoco tienen depredadores naturales allí. Y la pregunta es, ¿cómo han llegado desde el Mar Rojo al Mar Mediterráneo? Pues han llegado por el canal de Suez. Por si alguien no conoce lo que es el canal de Suez, es un canal creado por el hombre a final del siglo XIX, está en Egipto, que lo que hace es conectar el Mar Rojo con el Mar Mediterráneo para de esa forma los buques contenedores de comercio que vienen de Asia no tengan que bordear todo el continente africano, sino que directamente se meten en el Mar Rojo y van al Mediterráneo. Se acorta muchísimo, ¿vale? Pero claro, cuando se hizo el canal del Suez, pues no pensaron que a lo mejor los animales que vivían en el Mar Rojo podían pasarse al Mar Mediterráneo, ¿no? Pues pensaron, bueno, son agua distinta, no tiene por qué pasar. Pues ocurrió. Si encima el agua está cada vez más calentita, pues estos animales acabarán expandiéndose por todo el Mediterráneo, pues causando pues consecuencias devastadoras por algunas especies. Y bueno, hemos estado hablando ahora de animales, del mar, de la naturaleza en general, pero ¿y qué de nosotros? ¿A nosotros el cambio climático nos va a afectar? Pues sí, y bastante serio puede ocurrir. Eso es la inestabilidad socioeconómica que puede pasar, porque, por ejemplo, en algunas zonas hará tanto calor que será casi imposible vivir y ocurrirán migraciones masivas, lo que va a deshabilitar la economía de los países. Se va a disminuir la productividad de las cosechas y digamos, recursos valiosos, o sea, necesarios para la vida, como puede ser el agua o otros tipos de alimentos básicos, pues van a ser cada vez más restringidos, van a costar más dinero, ¿de acuerdo? ¿Y qué va a provocar? Que va a provocar conflicto entre países por la lucha de esos recursos, que puede llegar, en el caso de ponernos en lo más extremo, a llegar a guerras entre países, no por temas políticos ni nada de lo que sucede hoy en día, sino por pelear por recursos básicos, ¿vale? Y esto, además de lo que hemos dicho, pues también aumenta pues, que se desarrollen enfermedades emergentes. Bueno, ya hablemos por coronavirus, pandemia, no sé si tiene que ver el cambio climático mucho ahí, pero puede suceder que son enfermedades que se distribuyen cuando hay mucho calor, pues colonicen nuevas zonas. Pues bueno, ¿qué soluciones puede haber ante todo este desastre? Pues bueno, se están ahora mismo, dentro de la Agenda 2030, del Objetivo de Desarrollo Sostenible, se están llevando dos tipos de acciones. Por un lado están las acciones de mitigación y por otro lado las acciones de adaptación. Las acciones de mitigación son aquellas medidas que se están llevando a cabo para reducir los gases de efecto invernadero, ¿vale? ¿Qué medidas se están llevando a cabo? Pues, por ejemplo, hacer edificios o electrodomésticos más eficientes energéticamente, apoyar por las energías renovables en detrimento de otras energías que utilicen combustibles fósiles, usar transporte más eficiente, transporte, a lo mejor en vez de transporte de gasolina, pues transportes eléctricos o transporte público, usar más transporte público, usar más la bicicleta. O otras medidas que son, vamos a decirlo claramente, que son polémicas, que es poner impuestos a los
a las personas que hagan emisiones de CO2, incluso con tu coche de gasolina, etcétera, que es algo, pues no sabemos si se acabará aplicando o no. Y luego las medidas de adaptación son aquellas medidas que, porque ya el cambio climático está pasando, porque antes se intentaba prevenir con la acción de mitigación, pero es que el cambio climático ya no se puede parar casi seguro, por lo tanto hay que intentar adaptarse a él. Por las medidas de adaptación son eso, hacer, por ejemplo, infraestructura más resistente precisamente a esos eventos climáticos extremos de los que hablé antes, de los huracanes, los posibles huracanes, los tornados, los terremotos, hacer ese tipo de edificios, reforestar, zonas donde había bosques que han desaparecido, volver a reforestarlas con bosques que capturen CO2, hacer cultivos más flexibles, más sostenibles, utilizar métodos de agricultura y ganadería más sostenibles con el medio ambiente, usar, por ejemplo, hidroponía, usar acuaponía, agroacuaponía, en vez de usar ganadería extensiva, en vez de tanto intensivo. Y luego también, pues, hacer trabajo de investigación y también trabajo de prevención y trabajo de concienciación ambiental, como por ejemplo, pues estas charlas que estamos dando. Y bueno, ahora que ya hemos hablado de plásticos, pues vamos a hablar un poquito ya, para terminar, bueno, de cambio climático, vamos a hablar un poquito sobre los plásticos, ¿vale? Haciendo pues, una pequeña introducción historia de dónde vienen los plásticos, ¿vale? Pues el primer plástico data de finales del siglo, bueno, de mediados del siglo XIX, John Hyatt inventó lo que se considera el celuloide, que es el primer plástico que se considera, ¿vale? Que es por el celuloide, pues el cine antiguo, las cámaras de foto de aquella época, pues celuloide, ¿vale? Ya a principios del siglo XX, pues se inventó la baquelita, que es considerado el primer plástico termoestable, y ya a partir de 1930 se crean los polímeros modernos, que ya son los que denominan la industria hasta hoy en día. Polietileno, poliestireno, polipropileno, policróculo de vinilo, poliamidas, acrílicos. Tenemos plásticos en lo que menos podáis imaginar. Botella de plástico, en CD-ROOMs, bolsas de plástico, menaje de usar y tirar, juguetes, redes de pesca, utensilios de tu hogar, todo tiene plástico, ¿vale? Y además el plástico se fabricó para ser resistente, porque en un principio se pensó, pues eso, para que resistiera y que no se degradara, ¿vale? Sin saber, obviamente, porque yo como siempre digo, el plástico en sí no es malo, es el uso excesivo y mal dado que se le da actualmente, ¿vale? Para que hagáis una idea, solamente el 25,7% del plástico que se produce se recicla actualmente. El resto, o bien acaban en los vertederos, pudriéndose, degradándose, y la otra mitad acaba incinerado, o sea, quemado, y esos gases obviamente pues van a la atmósfera y contribuyen al efecto, a que aumente el efecto invernadero, calentamiento global, lo que hemos hablado antes. Y estas imágenes las pongo porque impacta bastante, para que hagáis una idea de que cada hora se fabrican 54,9 millones de botellas de plástico, ¿vale? Que si las pusiéramos todas juntas sería tan grande como el Cristo Redentor de Brasil, el que se ve en la imagen. Si ya hablamos de las botellas que se producen en un solo día, sería casi tan grande como la Torre Eiffel en París. Si esas botellas se acumulan hasta llegar a un mes, ya la Torre Eiffel se queda chiquitita. Y si ya contamos las botellas que se producen en 10 años, sería tan grande, o sea, más grande que la ciudad de Manhattan. Para que hagáis una idea, solamente en botella de plástico lo que producimos al año. Pues eso, en los últimos 20 años se ha cuadriplicado la producción de los plásticos. Esto ha tendido poco a poco a la baja por el tema de la reducción, usar en vez de bolsas de plástico, papel, bolsas de cartón y demás, cada vez se usa más el cartón, pero a raíz del coronavirus, por temas de seguridad e higiene, se volvió otra vez a sobreempaquetar todos los alimentos, ya sea de, bueno, alimentos, cualquier otra cosa, por lo que ha vuelto a producir que haya muchísimo plástico otra vez, ¿vale? Problema, que ese plástico, como hemos dicho, mucho no se recicla, y que tarda mucho en degradarse, un promedio de 450 años,
Y si ya hablamos pues, de gente que ya es que no lo tira a la basura, sino que lo tira, pues como veis esa imagen de ahí, pues creo que es un botellón o el final del día de San Juan. Cuando acaba el día de San Juan, eso es horroroso como están las playas, llenas de porquería, llenas de bolsas de plástico, de tebris. ¿Y qué ocurre con todo eso? Porque antes de que vengan los servicios de limpieza, la marea o el viento lo ha llevado mar adentro, ¿vale? Y eso obviamente va a acabar en el mar y de hecho actualmente hay islas de plástico flotando en el océano. Fijaros esa imagen que se veía al fondo, pues es una de esas islas de plástico, pues, plástico de diferentes tamaños, incluso para pequeñas partículas de plástico, microplásticos, ¿vale? Y ya hablando de microplásticos, ¿vale? Pues claro, ese plástico, como he dicho, se va degradando poco a poco hasta convertirse eso en partículas muy pequeñitas de menos de 5 milímetros de longitud, ¿vale? Pues ese microplástico pues puede acabar en el mar, ¿vale? Puede ocurrir que acabe en el mar, bien por eso, por plástico que se van degradando poco a poco, o porque se han fabricado así intencionadamente en productos cosméticos, en detergente o en ropa, ¿vale? Este tipo de residuos acaba en las aguas residuales, las depuradoras no pueden depurar algo tan pequeñito y acaba en el mar. ¿Qué ocurre? Que los animales acaban, ese plástico ha pasado a la cadena trófica. Primero pasó al zooplancton, que son los organismos más pequeños, y luego el pez pequeñito se come al zooplancton, el pez mediano se come al pez pequeñito y va acumulando ese microplástico tan pequeño en su organismo. Así hasta la ballena o el delfín o nosotros, porque nosotros nos comemos un atún, nos comemos un jurel que puede tener plástico en su interior y por lo tanto nosotros ya estamos consumiendo plástico y no sabemos qué consecuencia puede tener eso en un futuro, porque a lo mejor cuando tenemos muy poco plástico en el organismo no causa nada, pero si seguimos consumiendo pues puede provocar problemas que no sabemos, problemas de cáncer, problemas en la malformación del feto, son cosas que no se saben, pero estamos ya consumiendo plástico y las consecuencias pues, pueden ser devastadoras. No quiero aquí que, bueno, que ahora os meta miedo y que no queréis comer pescado ni nada, pero que sepáis lo que hay. Una fotografía pues, para que veáis algunos de los problemas que los plásticos generan en el océano. Fijaros, un caballito de mar ahí rodeado de bolsa de plástico, agarrado un palillo de los oídos, un pececillo que está atrapado en una bolsa, en un guante de estos de frutería de los supermercados, ¿vale? Que bueno, gracias a Dios, pues el buzo le hizo la foto y luego sacó el pez de ahí, pero si no, ese animal está condenado a morirse de hambre o peor aún, que llegue otro pez más grande, se trague el pez y se trague el guante, ¿vale? Una ave marina con una mascarilla puesta en la pata, porque eso ya, eso, por tema del coronavirus, antes las mascarillas y los guantes eran residuos que eran raros de ver en el mar. Ahora, fijar, ahora se han sacado millones de mascarillas en el mar. ¿Cómo han acabado en la playa? A saber, pero para que sepáis que acaban en la playa. Y ya, pues bueno, otras consecuencias de los plásticos, pues os pongo algunos ejemplos de las tortugas marinas que nos entran en el CREMA, nuestro centro de rescate y rehabilitación. Muchas tortugas nos entran porque ingieren los plásticos, se lo comen. Y pensaréis, ¿pero por qué una tortuga se comería un envoltorio de plástico? Pues porque lo confunden con las medusas. La medusa es una de sus presas preferidas, ¿vale? Entonces, si a veces nosotros, estando en el mar, vemos a lo mejor un envoltorio transparente y nos asustamos y pensamos, uy, esto que una medusa, una salpa, cualquier bicho gelatinoso y nos da susto. Pues imaginaros una tortuga que la pobre no es capaz de diferenciar bien el movimiento de recuerdo de una medusa y se lo come. Entonces, pues hemos tenido que con tortugas vivas, pues operarla y sacarle guantes de plástico, tapones, envoltorios por la garganta. La mayoría de los casos han salido bien, pero en otros casos por animales nos vienen muertos cuando hacemos la necropsia, pues como se ven ahí, pues envoltorio de chuchería, de lo que sea. Y luego, aparte del ingesto, también está el tema de los atrapamientos. Es decir, que anillas de resto de redes, envases o cerillas se pueden quedar atrapado el cuello de la tortuga o el delfín o las aletas y llegar a estrangular la aleta y llegar a perderla por necrosia, como se ve por ahí en las fotografías, por ejemplo. Y bueno, soluciones con el tema de plástico, pues yo con lo que siempre le decimos a los niños en los colegios, que aplicar la regla de las 3 R. Primero, intentar reducir, no comprar
tanto envase, o sea, tanto alimentos sobreenvasados, ¿vale? En vez de ir a un supermercado todo súper envasado, pues coger los productos menos envasados, que se den cuenta que preferimos los productos menos envasados que los sobreenvasados, irte a tu frutería, a tu carnicería en vez de al supermercado grande. Cosas muy simples, por ejemplo, para los niños, si algunos sois madres o padres, en vez de comprarle al niño una botella de plástico todos los días, cómprale una cantimplora o una botella de cristal o de plástico duro para que le dure siempre. Reutilizar, pues fijaros, por ejemplo, una forma innovadora de reutilizar botellas de plástico de refresco, pues por ejemplo haciendo macetas, por ponerte ejemplo. O se utilizan, por ejemplo, también los neumáticos de los coches para hacer columpios. Y finalmente es reciclar correctamente. Los envases de plástico van en el contenedor amarillo y los plásticos que no se puedan reciclar, llevarlos al punto limpio, pero nunca los tiréis a la basura normal o como se ha visto por ahí, en el campo, en las playas, etcétera. Bueno, pues dicho esto, esta ha sido la presentación y muchas gracias por asistir. Y bueno, ahora si queréis hacerme alguna pregunta, pues estoy bienvenida. Vale, he visto que al final entró más gente. Bien, bien. Ay, ahora leo el chat, perdona, es que claro, no podía, y como estaba hablando no he visto el chat, perdonadme. El pez globo es venenoso, pero si te lo comes, ¿vale? O sea, en países como Japón, en Asia, se consumen este tipo de animales. Aquí, que yo sepa, no hay cultura de comer pez globo. Y lo que es, y más que la carne, son los órganos los que son venenosos y la piel. Entonces, pues hay cocineros especializados que te quitan los órganos, lo tienen que hacer súper bien porque si lo hacen mal pueden matar a la persona. Y ha habido gente que ha muerto comiendo pez globo. Sí. El que sí que es venenoso es el pez león, pero porque tiene aletas venenosas. Si lo pisas, te va a envenenar y su picadura puede ser muy peligrosa. Y sí, esto está siendo grabado, ¿vale? Lo vamos a poner en la página web para que lo tengáis. ¿Vale? Así que no te preocupes, Miriam. ¿Alguna pregunta más? Podéis hablar si queréis. Ahora podéis activar los micrófonos o escribírmelo en el chat. Pues mira, los molinos parados, pues la verdad es que no lo sé si va por el tema del aire. Si se hace mucho viento, a lo mejor están todos activos, si hace poco viento, se paran. La verdad es que eso no estoy muy puesta, la verdad. Lo que sí que es cierto es que las energías renovables no son tampoco inocuas. Tienen también sus consecuencias para la fauna. De hecho, los molinos de viento, uno de los problemas que hay con la fauna es con la fauna migratoria, concretamente las aves, porque cuando se pusieron no se pensaron que eran rutas de migración de animales y muchos animales, como pueden ser buitres, pues acaban golpeándose con las astas y acaban muriendo. Entonces, a veces, si están pasando animales migratorios, pueden que paren los molinos de esa zona para que pasen sin problema. A lo mejor puede ser por eso. O a lo mejor Ana podía ser eso, que tengan parado porque están pasando aves migratorias. Sí. Sí, ahora mismo es la época de migración. Quizás por eso, una de las medidas que se han tomado para no causar tanta mortandad en animales migratorios, porque era bastante elevado. Y no solamente de aves, sino también de murciélagos. Sí, de nada, Ana. Bueno, ¿alguna preguntilla más tenéis antes de cerrar? Nada, pues bueno, entonces pues ya dejamos por terminado esto. Espero de verdad que os haya parecido interesante y como hemos dicho, esto se subirá a la página web del Aula del Mar, lo diremos por las redes sociales cuando esté, ¿de acuerdo? Pues nada, muchísimas gracias y recordaros que este es el primer webinar, ¿vale? A lo largo de los siguientes meses habrá un webinar cada mes de otros tipos de ambientales, no sé de qué se hablará en otros temas y lo llevarán a otros compañeros. Pero para que os interesáis y apuntéis si queréis. Pues venga, muchas gracias.